justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Estrado. Permítanme recordarles que este programa trata exclusivamente sobre temas judiciales y temas policiales. Tenemos en Desde el Estrado alrededor de 3 semanas, 4, 5 semanas consecutivas, hablando de malas prácticas en el sistema judicial, hablando de denegación de justicia, de funcionarios judiciales que realmente son una vergüenza para el sistema. Estamos hablando de un pobre muchacho policía que lo acusan de un crimen que no cometió y que, a pesar de que se demuestra y hay papeles de que se le mandó a la cárcel con un documento falsificado, le niegan todos sus derechos y se le dice que deberá seguir preso. Estamos denunciando casos de un señor en el Ceibo que está preso porque su adversario es un denominado juez Chaín, que es dueño de la justicia y por encima de todos los derechos está preso. Y hoy tenemos una historia donde aparece un denominado señor presidente de Anadegas, de la Asociación de Detallistas de Gasolina o de Combustible, que se ha hecho dueño de una propiedad ajena y que la justicia no ha podido desalojarlo. Es más, cuando no se le pudo negar la fuerza pública al dueño del inmueble, del solar, ahí en la San Vicente de Paúl, y este muchacho tiene títulos de propiedad con todas las de la ley, se basó una ayudante del abogado del Estado, una funcionarita corruptica, en una fotocopia de un supuesto contrato de alquiler para paralizar el proceso de la fuerza pública. Y cuando el muchacho, lleno de ira, se mete en su propiedad a tomarla, entonces a hacer justicia por su propia mano, el señor de que estamos hablando, con unos policías corruptos, en base a un dinerito, va y saca al muchacho, le da una paliza y lo mete en prisión, levantando cargos en su contra, acusándolo de invasión a la propiedad. Y cuando el muchacho saca sus papeles ante la justicia y dice, pero ¿cómo voy a invadir mi propia propiedad? Yo tengo títulos. Le dice, no, está bien, tú estás libre, pero tardó meses y meses para conseguir un certificado de descargo. Queremos discernir entre funcionarios corruptos y funcionarios honorables que están haciendo su trabajo con mucho sacrificio, día a día en un tribunal, administrando justicia dignamente. Lamentablemente, no podemos cerrar las puertas ni las cámaras desde el estrado a estos casos excepcionales, porque se trata de gente que viene con casos, con situaciones que son abrumantes, indignantes, que uno se siente realmente impotente. Uno dice, ¿cómo puede ser posible que esto pase? Se trata de un solar estratégicamente ubicado en una esquina de tremendo potencial comercial, pero a pesar de que posee sus títulos de propiedad, no ha podido disfrutar de su inmueble debido a intrusos que ocuparon el terreno sin permiso del propietario. Entre los intrusos hay 2 vendedores de chimichurri o emparedados y una pequeña banca de apuestas. Los 2 primeros llegaron a acuerdos con el dueño del terreno y están pagando un alquiler. La dueña de la banca de apuestas se negó a reconocer los derechos del propietario y fue desalojada sin mayores dificultades. Pero hay un tercer intruso que ha generado problemas incomprensibles. Correcto. Bueno, esa fue la primera parte de la historia. Troncoso, me gustaría dar una visión personal de lo que... Sí, mira, la verdad es que a mí me resulta muy difícil, si no veo esta evidencia, me hubiese resultado muy difícil creer que esto es una realidad. Yo siempre he tenido una gran admiración, un respeto por el señor Ignacio Espaillá, presidente de Anadegas. Es una figura pública, es un señor empresario que representa un sector comercial muy importante en la República Dominicana. Y me parece que este es un accionar que desdice mucho de lo que es la figura de ese señor. La evidencia es abrumadora y nosotros fuimos allí, por eso es que este programa trabaja así.
Nosotros vamos al lugar de los hechos, muéstrame el solar, muéstrame el título, muéstrame los papeles, muéstrame que es verdad que hay 2 chimichurreros y que hay una banca y que tú pudiste desalojar con esos títulos esa banca y que los chimichurreros al ver que pudiste desalojar la banca negociaron contigo y te pagan un alquiler. Muéstrame que el señor Juan Ignacio, sin embargo, aunque nunca ha dicho que eso es de él ni nada por el estilo, sin embargo insiste en quedarse con lo ajeno. Entonces ya no hay más remedio que creerlo. Claro que si se evidencia una violación de propiedad siempre y cuando no exista el contrato de alquiler, porque si existe un contrato de alquiler ya tiene una razón jurídica por la cual permanecer en ese inmueble. Entonces si el contrato de alquiler no existe, si el contrato de alquiler es falso, entonces hay una invasión de propiedad, hay una violación a la propiedad privada. Esa violación a la propiedad privada trae consigo sanciones penales y sanciones civiles. Pero también cuando se tiene un título, que un título es imprescriptible, se transmite de generación en generación y se impone a todo el mundo y se impone al Estado, entonces él, valiéndose en ese título de propiedad, sí puede ir donde el abogado del Estado. Y el abogado del Estado tiene que otorgarle la fuerza pública. Bueno, yo quiero invitar al señor Espaillat, que de seguro está viendo este que programa. se ahorre la prisión, ¿verdad? Que se ahorre la prisión, que entregue eso, y en caso contrario, pues también lo invitamos a que venga al programa a defender su honorabilidad. Ahí este señor presidente de Nadega ha mantenido en zozobra y ha generado unos sentimientos de impotencia en esa familia que compró este solar en los años 70 y pagó un dinero por ese solar. Entonces, más luego, como en los 80, el señor comprador del solar, que es el padre del muchacho que aparece aquí denunciando, tuvo un accidente y por razones de salud tuvo que viajar a Estados Unidos, se fue con toda la familia. Cuando regresa encuentra su propiedad invadida. Atención. Lo que pasa es que hay que ponerse en el lugar de ese muchacho. Ese muchacho fue apresado dentro de su propia propiedad. Apresado y golpeado. El certificado médico dice que cura en 30 días. Y no falló ese proceso en contra del señor Juan Ignacio. Pero no es un abogado. Yo no sé, él intentó solo algunas cosas. Pero que ahí viene un punto, Okay, Donaldo. vamos, explícanos tú. A los ciudadanos de la República, los abogados están para servir en los tribunales los asuntos judiciales. Ahora bien, no quiero que de ninguna manera, como enfoquemos nuestros ataques al ciudadano, yo quiero que concentremos nuestros ataques a la justicia por incapaz, por no poder garantizarnos un Estado donde los derechos se respeten, porque el ciudadano lo que tiene es un título de propiedad que dio su dinero para tener un bien. Mira, Leonardo, yo diría que... válido. Porque yo diría que a nivel de la justicia, y no se ha movido nada de responsabilidad, lo que se ha movido es influencia de poder económico. Y una falta, de manejo. Influencia de poder económico. Estas personas han sido compradas con dinero. Afecta a toda la familia. Su padre todavía está en el interior del país viviendo en condiciones difíciles porque su salud no quedó del todo restablecida. Tiene dificultades para movilizarse, dificultades motoras. Su familia está muy asustada porque saben que se están enfrentando a un señor que ha dado muestra de ser muy violento y de no tener muchos, alegadamente, muchos escrúpulos. Entonces nosotros, al tiempo de que hacemos formalmente el compromiso de este programa y sobre todo en la persona de ya nuestro aliado, el señor Miguel Román, de que se le va a dar auxilio legal, en este caso a este denunciante, también hacemos un llamado formal al intruso para que entregue voluntariamente la propiedad que no es suya, y así se ahorra el proceso. Y le invitamos a que venga a este programa. No, yo no lo quiero en este programa. No lo quiero. Yo no quiero este programa. Está bien, pero este programa es para gente honorable y también para gente en apuro. Si él me exige que quiere venir, pues que venga. Que la justicia en teoría es igual para todos, pero en la práctica no. Eso es lo que tú decías, Román. Bueno, es como el libro La Granja de Animales, que en su conclusión dice: es cierto, todos los animales somos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros.